Muy bien, pues en esta ocasión me voy a tomar el atrevimiento, dada la fecha que es hoy, 21 de noviembre del 2022, y dado que el gobierno federal, como desde hace décadas, tiene la viciosa y terrible costumbre de darnos de gato por liebre, de hacer pasar como fiestas nacionales, como símbolos de nuestro patriotismo, de nuestro amor a México, ciertos acontecimientos que de suyo son deleznables. Ahora, para no salirnos del marco conceptual en el que nos estamos moviendo, hay un pecado muy grave que impide la intimidad, que impide el amor, que impide estructurar el tiempo de la mejor manera posible, que es el pecado de la ignorancia culpable. Y este pecado de la ignorancia culpable abarca varios temas que vamos a estar desarrollando a partir de hoy. Como por ejemplo, uno de ellos, probablemente el más desconocido en términos de relaciones interpersonales, es el gravísimo efecto de esa mala conducta, deleznable conducta, que es lo que los psicólogos realistas llamamos descalificación. Pero hay otros, y uno al que en particular me voy a referir hoy es el que se llama ignorancia invencible culpable. O también, en este caso, no es pecado, la ignorancia invencible inocente, pero que a veces se vuelve culpable por no buscar los datos, por no ser un cazador de información, por no estar abierto a la búsqueda de las grandes mentes, de los grandes historiadores, de los grandes intelectuales, que tuvieron la saludable y heroica costumbre de marchar contracorriente a lo largo de su larga vida, como un José Vasconcelos, un Alfonso Fuentes Mares, o presumiendo, sí, mi padre, don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Entonces, hace algún tiempo, estamos hablando del 2019, ¿sí? Tuve el gusto de conceder una entrevista a un excelente periodista con el que, por cierto, tendré mañana otra entrevista, pero no sobre este tema, sino sobre otros temas más del momento, sobre lo que realmente fue, es, sigue siendo y será, si no nos ponemos las pilas, los bien pensantes, los verdaderos mexicanos, seguirá siendo por muchos años uno de los grandes mitos fundacionales del narco Estado mexicano. Y me refiero justamente al desfile de hoy en la mañana, dizque muy temprano, como dijo el bulto de Palacio, para que no se opacara, no se nos diera muy fuerte la luz del sol, en fin. O también para que ayer hubo incluso algunas ciudades que clausuraron el evento por exceso de frío, y otros que, pues para que se pudiera ver el partido inaugural de Ecuador contra Qatar. Bueno, pues justamente grabé este video que voy a compartir con ustedes todos. Voy a compartir pantalla en estos momentos para comenzar. Es un video corto que vamos a tener mucho la oportunidad de comentar muy ampliamente para que puedan todos hacer preguntas, dar opiniones, comentarios, resolver dudas, analizar lo que se deduce para el México actual de este terriblemente trágico acontecimiento que comienza en 1910 y no ha terminado. Oficialmente terminó en 1928 con el famoso Pacto de los Generales, al que haré una ligera referencia en este video. Pero la realidad es que la revolución que comenzó ese año, cuyo prolegómeno fue Benito Juárez, con el periodo formidablemente progresista, alentador, nacionalista de Porfirio Díaz,
aunque haya sido un tirano, fue un tirano, digámoslo así, benévolo, como los resultados que dio al país en tantos frentes, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, con carreteras, telecomunicaciones, modernizó a México. Y eso los gringos no se lo pudieron perdonar. Y entonces armaron, los masones norteamericanos, como lo vamos a explicar, armaron la revolución antimexicana, como le llamo yo. Este video dura 28 minutos, así que tendremos tiempo suficiente para todas sus preguntas y comentarios, e incluso probablemente para comenzar el siguiente tema muy relacionado con este, que es el pecado de la ignorancia culpable, que muchas veces es invencible. Pero bueno, comencemos nuestra sesión. Les pido muchísima atención para esto, que fue realmente una magnífica síntesis que pude hacer con mi buen amigo Beto Alfa Noticias, a quien a continuación vamos a mirar. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Es un gusto y un placer tener en esta ocasión nosotros al doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Doctor Juan Bosco, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar aquí. Hola, mi queridísimo Beto, amigo, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí contigo en un día muy triste. Y no me refiero a que esté lluvioso o feo. Me refiero a la masónica fecha que hoy el México ignorante, el México oficial, el México chairo y analfabestia celebra como si fuera un gran día, cuando en realidad los mexicanos auténticos, que somos 2 o 3, a lo mejor 1000, ponemos nuestra bandera a media asta, porque es un día verdaderamente nefasto el que es el aniversario de la revolución, más bien de la revolución anti-mexicana del 20 de noviembre de 1910. Doctor, en realidad, ¿qué es lo que se celebra o no se celebra hoy? Mira, vamos a entrar ampliamente en el tema. Y bueno, pues como antecedentes, es muy importante que toda la gente sepa que la rebelión fue encabezada aparentemente por un espiritista y oligofrénico, o sea, tontín, dicho en lenguaje más vulgar, además masón, de muy pocas luces, muy manipulable, muy poquita cosa, Francisco Indalecio Madero, que fue aparentemente un llamado, o hizo un llamado al sentido de la dignidad de los mexicanos de aquella época para poner fin a un sistema político antidemocrático, cerrado, oligárquico, humillante, donde solo unos cuantos podían hacer política, y siempre en beneficio propio del pequeño grupo al que pertenecía. Las logias yanquis escogieron a Madero precisamente por sus paupérrimas características de personalidad. La violencia la inicia Madero, financiada y armada, diseñada por las logias yanquis masónicas, pero con un propósito, nada de redimir al proletariado y de resolver el problema de la pobreza y del hambre y de las minas y de los obreros. No, eso es puro cuento. En realidad, la revolución antimexicana la hicieron las logias norteamericanas en contubernio con las logias aztecas, porque no me atrevo a llamarlas mexicanas, para evitar, fíjate muy bien, para evitar que Porfirio Díaz siguiera engrandeciendo a México. Porque Díaz, si bien era un autócrata, un autoritario, en cierta forma un personaje tiránico, pues se dedicó realmente a llenar a México de infraestructura aeroportuaria, carretera, ferrocarrilera, agrícola, en todos los aspectos. Porfirio Díaz, en los últimos 15, 10 años de su reinado o de su mandato, realmente se dedicó a México, a engrandecer a México. Y esto fue terriblemente mal visto por los amos del planeta. Entonces idearon la forma de que mediante el pretexto de liberar a México de una tiranía, pues se llevara a la última expresión de la posibilidad de una salvación
a una revolución que fue, como te digo, ideada, conducida y manipulada por ellos, a tal grado que las cosas nunca mejoraron, no solo. Podemos decir que la situación del México actual es muchísimo peor que la que teníamos en el momento más autoritario de don Porfirio Díaz. Y digo don Porfirio con toda la intención, ¿eh? Entonces, es cierto, no había voto, Porfirio ya tenía 30 y tantos años en el poder, pero bueno, ahora ¿de qué se asombran? Pues si el tirano actual, en realidad la tiranía actual tiene ya 91 años en el poder, ¿no? O sea, eso de que México entró a la democracia es puro cuento chino, man. Es verdaderamente una mentira sistemática que solo personas de un nivel de ignorancia, de nivel profundo, esos que siempre digo que no saben, y al que describo con la palabra excelente de chairo, analfabestia, es el único que puede pensar que hoy tenemos algo que celebrar. Me alegró mucho saber que en el desfile que se inventó el Petelopostli, las gradas de donde iba a pasar o pasó el desfile estaban prácticamente vacías. ¿Cómo ves? Así que me encantó. Qué bueno. No sé a qué se deba, ¿verdad? No podría yo interpretar cuál es el motivo por el cual nadie mordió el anzuelo, casi nadie. Pero bueno, lo que hay que aclarar es que el levantamiento contra Díaz se hizo aparentemente en nombre de principios democráticos y morales contenidos en las constituciones del siglo XIX, por ejemplo, en la de 1857, constitución que nunca rigió, como lo dice mi tío Alfonso Trueba en su libro del mismo nombre. La constitución de 1857, una constitución que nunca rigió. Hay que aclarar que la lucha armada de la revolución que comienza ese 20 de noviembre fue una lucha de todos contra todos. No es más que una historia que culmina en 1928, después de traiciones constantes, guerra fratricida, y te puedo decir que los altos líderes revolucionarios se dedicaban a matar al adversario, al rival, que muchas veces surgía detrás de un maguey o detrás de una logia, y casi todos, salvo unos cuantos, salvaron la vida porque no era el norte contra el sur, como en la Guerra de Secesión norteamericana, no era un conflicto de etnias, era un conflicto de logias por el poder. Y en esta guerra fratricida, entre hermanos, no tenemos nada que celebrar, más que llevar la cuenta de que fue aproximadamente 1 millón de muertos. Entonces, cuando el movimiento, como dicen por ahí algunos historiadores, cuando la revolución se bajó del caballo y pretendió institucionalizarse, pues sí, de hecho así fue. Plutarco Elias Calles, el jefe máximo, el que tenía pues las mejores armas, el mejor financiamiento yanqui de las logias, etcétera, logró crear el famoso PNR, Partido Nacional Revolucionario, que después se llamó PRI, que después ha pasado por diferentes siglas, conservando la principal PRI, que hoy se llama Morena, y la gente cree que hubo un PRD y que hay un PAN y que un PT y que un Partido Verde. En realidad lo que tengo que aclarar en mi calidad de doctor en historia es que ha sido un régimen monolítico, que ha consistido básicamente en ahorita me prestas la silla a mí, luego te la presto yo, y el chiste es conservar el poder de una manera tan antidemocrática que ya no podemos hablar de que haya habido en México una democracia verdadera. En realidad tenemos una oclocracia. No sé si sepas qué significa esta palabreja griega, oclocracia. Pues significa el gobierno de la chusma, el gobierno de los peores, porque en realidad, si hacemos una lista de todos los presidentes desde 1928 hasta la fecha, salvo uno que otro, en realidad es gente de la peor ralea posible, ¿no? Y ya se refinó con el último, ¿no? Que ahorita ocupa la silla del águila y al que yo insisto en llamar Petelopostli, pues por muchísimas razones, porque parece que en este nefasto personaje
resucitó, reencarnó el dios azteca Huitzilopochtli, que lo único que quería era miles y miles de vidas cada año, como las que cobra este hombre, con su política o sus estrategias de seguridad, que han llevado al país a un baño de sangre, como si viviéramos en la época de los aztecas, ¿no? Entonces, no hay democracia, hay oclocracia. Y por otra parte, el lugar que alguna vez ocupara el benévolo dictador don Porfirio, que se dedicó a engrandecer a México, pues le fue entregado por la masonería a un partido de masas y de Estado, a una presidencia sin otro límite que la no reelección, condición necesaria para institucionalizar la renovación de las cabezas visibles y evitar la esclerosis que había acabado con el porfiriato. Los generales revolucionarios, encabezados por Plutarco Elías Calles, fundaron el PNR, que luego fue PRI, que ahora se llama Morena, y en el mes de noviembre, vamos a hablar de los días concretos, 28, 29 y 30 de noviembre de 1928, el principal producto de esa revolución fue establecer lo que se conoce en la historia de México, la historia no escrita en los libros de texto, la historia no revelada, la historia que conocemos algunos, pues llamémoslos así, privilegiados, pero desde la casa de los vecinos, quienes fueron nuestros profesores, como en mi caso, pues puedo citar a don José Vasconcelos, Carlos Salvador Acevedo, Alfonso Junco, José Fuentes Mares, y otros muchos nombres que tendría yo que hacer justicia y que puedo decirte que son más de 15 grandes personajes que han enseñado mi historia desde que yo era un bebé en las aguas de mi madre. Lo va a llevar entre las bolas. Convocado por el general Doctor, hay mucho ruido. Vamos a reunirnos en una institución política monolítica, porque si no lo hacemos, los papólatras, o sea, los católicos, van a regresar a tomar el poder, y eso no nos conviene. Pues por supuesto que entonces Plutarco Elías Calles y toda la generalada, caballada revolucionaria se reunió en aquellas famosas 4 noches y 3 días y estableció un pacto que se llama el Pacto de los Generales, en presencia de Monseñor, el embajador yanqui de nombre Dwight Morrow, y este Pacto de los Generales pues tiene 7 rubros que a medida que te los vaya diciendo en estos momentos, pues vas a constatar que se han cumplido de una manera prácticamente perfecta. Te los voy a ir diciendo. Mira, el primero es, vamos a dejar de matarnos para perpetuarnos en el poder. Y bueno, pues así fue. Salvo el asesinato de Colosio, en realidad entre ellos nunca se volvieron a matar desde 1928. Segundo pacto, vamos a repartirnos el territorio nacional entre una 50 o 60 de familias revolucionarias. Y así es como, por solo citar 3 o 4 ejemplos, pues Veracruz es de los Alemán, Michoacán es de los Cárdenas, el grupo, bueno, el Estado de México del grupo Atracomucho, que así se dice en castellano, aunque en náhuatl se diga Atlacomulco, El Estado de Hidalgo es de la familia Rojo Gómez, y así podríamos encontrar que cada región del país tiene su jefe máximo desde 1928. El pacto número 3, que es uno de los más lacerantes, de los más indignantes y que me lleva, como te lo dije, cada vez que puedo, estoy en mi casa, en este caso no, a poner mi bandera a media asta. El pacto número 3 fue, vamos a mantener al pueblo en la ignorancia. Y por eso hoy México ocupa el último lugar en excelencia académica en el continente. Y sus niños y jóvenes y gran parte de los adultos y ancianos, pues no hablan ya español, y mucho menos lo escriben. Nada más échate una ojeada por la red, a ver qué clase de Spanglish o de Totonaca mezclado con una serie de neologismos absurdos, habla verdaderamente español. Pues yo diría que en el 1% de la población.
Tampoco saben matemáticas, ni física, ni química, y muchísimo menos el pueblo de México sabe historia. Pero esto no es porque el mexicano promedio o el mexicano de mayoría de habitantes mestizos sean tontos. No, no, no. La realidad es que es un proyecto de gobernabilidad que fue conducido con una magistral inteligencia ajedrecística para lograr mantener al pueblo en la ignorancia. El cuarto pacto fue de la revolución, por eso digo que no es un día de fiesta, es un día de luto. Es así, vamos a desvincular a la familia. Y por eso ahora, de manera creciente, el número de divorcios se multiplica por millones. E incluso ahora, en ataque frontal a la familia, se aprueba el matrimonio homosexual o matrimonio igualitario para disfrazarle un poco el ojo al macho. Y ahora ya van por la adopción de niños por las parejas gay, que son cosas contra la naturaleza. Y para colmo, en este proceso de destrucción de la familia, se está debatiendo, aunque se pospuso para el jueves próximo, ese proyecto de ley mediante el cual los niños pueden escoger nombre de hombre o mujer y definir su sexo. ¿Cómo ves? De acuerdo con las 30 preferencias sexuales que se reconocen ya en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y particularmente en el partido Morena, en donde todos los que están son priistas o panistas o perredistas de lo peorcito, y la gente cree que hubo un cambio, pero en realidad lo único que logró aquel viejo PRI fundado en 1928, pues es nada más cambiar la apariencia, cambiarle las siglas al partido, pero para seguir gobernando, si los dejamos, pues de aquí al día del juicio final por la noche. El siguiente pacto, el pacto número 5, es vamos a descristianizar a la nación. Ya Plutarco Elías Calles, pues le dio un financiamiento mega millonario en dólares a ese tipo Naasón, que fue descubierto y atrapado con sus 26 delitos de pederastia y que está preso en California, Estados Unidos, California. No sé exactamente en qué cárcel, pero allá está detenido y lo más probable es que ahí pase el resto de sus días. Bueno, pues desde Plutarco al abuelo de este criminal lo financió, y a todas las sectas, el mal gobierno antimexicano, revolucionario, financió a cualquier secta pseudo religiosa con el ánimo de destruir, de descristianizar, descatolizar a la nación mexicana. Ahora está el país tan descatolizado, pues que los que se llaman católicos, sin serlo, yo les llamo católicos dice el que es católico, pues le rinden culto a la astrología, a la Santa Muerte, a San Malverde, y lo peor es que revuelven a estos disque santos, pues con santos católicos o con la Virgen o con un crucifijo, y hemos caído a escala nacional en un 80 o 90% de la población a lo que se llama sincretismo, en donde además pues los narcos y los ídolos de la televisión, del cine y de los estadios pues tienen un lugar tan preponderante como el de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Fíjate, o algo que sucedió el día que soltaron a Ovidio, pues ¿qué crees? Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, en solo Sinaloa, al día siguiente, hubo 31 actas de nacimiento con el nombre de Ovidio. ¿Cómo ves? Esto me lo platicó la viuda de uno de mis hermanos que vive en Abolato, allá. Ajá. Me dijo, ¿cómo crees, Juan? Ahí te va este dato para que lo publiques a la primera oportunidad que tengas, ¿no? Por eso te lo platico a ti y a nuestro amado, querido y simpático público que nos sigue, ¿no? Para que tengas una idea de cómo ha logrado el régimen revolucionario, comenzado en 1910, bautizado, por así decirlo, entronizado de una manera oficial ante el embajador Dwight Morrow en los idus de noviembre de 1928, hasta qué punto han logrado verdaderamente descatolizar y sumergir en un sincretismo pagano a casi la totalidad del pueblo de México. Bueno, el siguiente pacto, el sexto, pues fíjate, el propósito juramentado
el pacto hecho palabra de honor, aunque estos tipos no tienen el menor honor, fue hacer improductivo al campo. Si tú haces ahorita un viaje por cualquier carretera mexicana, sobre todo por las que cruzan Zacatecas, San Luis Potosí, grandes partes de Chihuahua, de Nuevo León, vas a encontrar pueblos fantasmas, porque México, a pesar de que es el cuerno de la abundancia, tiene un campo verdaderamente desastroso, podemos decir que es la Secretaría del Desastre Agrario, porque fue firmado así por los masones aztecas en presencia de los masones yanquis, precisamente para que Estados Unidos sea un emporio a escala global de producción de alimentos y México dependa alimentariamente, lo mismo de la Unión Americana, que del trigo ucraniano o argentino. Y los inventores del maíz, pues tenemos que importar. ¿Por qué? Porque esto se pactó al amparo de la revolución, así que, pues, ¿qué hay que celebrar? Absolutamente nada. Todo hay que lamentar. Y el séptimo pacto fue la entrega que hace Plutarco Elías Calles del bastón y de la espada de mando como jefe principal del Ejército Nacional Mexicano. Le entrega el mando a través del embajador yanqui al presidente gringo. Entonces, a la fecha, si Estados Unidos quiere invadir México con cualquier pretexto legal o ilegal, humanitario o inhumano, pues tiene nada más que referirse a que el presidente Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, que hoy se llama Morena, prometió, bajo absoluta juramentación masónica, que el presidente yanqui es el verdadero jefe del Ejército Nacional Mexicano. Así que, ¿por qué no se rebelan los militares como en el caso de Bolivia? Que bendito sea Dios, sí se rebelaron. Y sin dar un golpe de Estado, como ahora lo cacarea este gobierno espurio, sino simplemente ejerciendo una presión moral, logró desterrar a uno de los monstruos más grandes que la humanidad haya creado en lo que va del siglo. Porque este tipo, Evo Morales, que ahora ya es asesor del Pequelopostli, pues sigue siendo el jefe de los 6 o 7 carteles productores de coca más importantes del planeta, más importantes cuando menos de Sudamérica. Y esto justamente es uno de los grandes éxitos, por así decirlo, de la horda o de la oclocracia revolucionaria que hoy celebran en grande, qué bueno que no pudieron celebrarlo. Así que, para ser más exactos, pues hoy nos encontramos de nuevo ante una revolución mexicana, más bien anti-mexicana, como lo dice mi padre en su libro, la revolución anti-mexicana o la Constitución de 1917, destructora de la nación. Porque al amparo de la revolución no solamente se da el Pacto de los Generales, sino una constitución, la de 1917, que a pesar de sus 600 modificaciones, según dicen los abogados constitucionalistas, pues sigue rigiendo los destinos de este país de la peor manera posible. Porque, ¿qué es lo peor de la Constitución? Lo peor de la Constitución, aparte del artículo 123, está el artículo 3, que hace la obligación no laica. Fíjate bien, no estamos hablando de que el artículo 3 entroniza o impone una sana laicidad, como incluso lo proponen los papas, en donde zapatero a tus zapatos, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y en la sana laicidad, el Estado no interfiere con la Iglesia y la Iglesia no interfiere con el Estado. Pero cada uno de los dos, Iglesia y Estado, Estado e Iglesia, cumplen con plena libertad su cometido. La Iglesia a salvar almas y el Estado, pues, a crear condiciones de progreso material, seguridad, etcétera, ¿no? Sobre todo seguridad y convivencia pacífica entre las capas sociales y las diferentes corporaciones que forman una sociedad común y corriente en cualquier lugar de la Tierra. Pues en lugar de dedicarse a eso, ¿a qué crees que se dedicaron los revolucionarios como éxito principal, aparte de los 7 pactos que ya te expliqué? Pues lo dijo uno de ellos, fíjate, Manuel Ávila Camacho,
uno de tantos presidentes rateros que ha tenido este país, dijo, pues el principal producto de la revolución es que cada sexenio, estoy citando a Manuel Ávila Camacho en forma literal, produjo una comalada de millonarios. O sea, comalada, los que caben en un comal. Si el comal es grande, pues caben hasta 30 tamales, ¿no? Una comalada de millonarios, como ellos mismos lo han reconocido. Así que entonces, en este 20 de noviembre, hoy miércoles 20 de noviembre, nos encontramos de nuevo frente a la Revolución Mexicana, o más bien dicho, antimexicana, frente a su nefasta memoria, puesto que el gran acontecimiento político que marcó el grueso del siglo XX hace tiempo que dejó de tener vitalidad y hoy es básicamente un triste y dramático recuerdo y sobre todo una herencia maldita. Puede decirse que esa revolución hecha intelectualmente, económicamente y armamentísticamente por las logias masónicas de los Estados Unidos sirvió para que, fíjate bien, dos cosas, para que todas las injusticias de la era juarista, la persecución religiosa, que fue lo que más selló el régimen juarista, y lo peor de la época porfiriana, se recrudecieran y se arraigaran en lo que grandes intelectuales del siglo XX y del siglo XXI, como don José Vasconcelos, José Fuentes Mares, Carlos Elgar Acevedo, y cito aquí a mi padre, don Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución, y por ahí un premio Nobel sudamericano, que creo que fue Vargas Llosa, describe al gobierno azteca como la dictadura perfecta. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son en realidad los motivos que hoy tenemos para celebrar? Pues ninguno, no tenemos ningún motivo para celebrar. Te repito, es un día de luto, es un día trágico, con mi bandera a media asta, con mi corazón afectado, pero eso sí, sin darme por vencido, quiero hacer esta denuncia ante todo nuestro público. Mi querido Beto, le mando un saludo muy afectuoso a todo tu gran público que nos sigue. Estoy asombrado de la cantidad proporcional de aplausos, de likes, de me gusta que dan en nuestros programas contra los muy poquitos disgustos y críticas que recibimos, porque pues parece que has logrado tener un público muy inteligente, mi querido Beto. Pues con esto termino esta intervención sobre esta tragedia que se llama Revolución Anti-Mexicana. ¿Cómo ves? Así es, doctor. Impresionante, pues increíble, todo el tiempo nos mantienen engañados, la historia pues fue manipulada, doctor, y no cuentan la realidad, sino que cuentan pues la forma adecuada de manipular a su antojo la historia, ¿no? Para que vean como sus héroes masones, Sí. A los que en verdad fueron antihéroes. Traidores, ¿no? Que héroes, traidores, masones, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría en línea por línea en contra de la revolución? Hay un dato que no puedo dejar de dar para terminar esta intervención. Los ateos ingleses, los científicos ateos ingleses sacaron antier una noticia que dice así, la tremenda decadencia de la humanidad tiene una razón principal, la decadencia del cristianismo, el abandono de su papel de mártires, de líderes espirituales, de difusores de la doctrina cristiana, de los propios jerarcas católicos. No lo está diciendo el Papa, no lo está diciendo un intelectual católico, como hubiera podido decirlo Gilbert K. Chesterton o Tolkien o cualquiera otro de los grandes intelectuales católicos. Lo dicen los ateos ingleses, que además son científicos y que por lo tanto pues no tienen la menor sospecha de que nos estén engañando. Aquí termino, mi querido. Así. Muchísimas gracias, doctor, por pues tremenda explicación y tremenda enseñanza que nos comparte sus conocimientos, doctor. Es un gusto y un placer siempre tenerlo aquí en Beto Alfa Noticias. Okay, muchísimas gracias, doctor. Y ustedes, amigos, dejen los comentarios aquí abajo. Y no olviden darle me gusta a este video. También pueden seguir al doctor Juan Bosco Abascal Carranza en su canal de YouTube y Beto Alfa Noticias. Muchísimas gracias, bendiciones, viva libertad y nos vemos en la próxima. Muy bien, pues
Empezamos con sus preguntas, comentarios, dudas y aportaciones. Adelante, ¿quién quiere decir algo? Parece que Mario tiene su cuadrito en verde. Adelante, Mario, ¿o me equivoco? No sé por qué, si yo, bueno, no tengo todavía algo en la cabeza para preguntar. Muy bien, Gracias. pues tenemos a Andrea Medina. Adelante, Andreita. Sí, no llegué a notar cuál fue el cuarto punto del pacto de los generales. A ver, tenemos el reparto del territorio, la perpetuación en el poder, la Desvincular a la familia. Es el cuarto. desvincular a la familia, ya. descristianizar a México. Creo que ese se te escapó. Ajá. Más que descristianizar, descatolizar. ¿Sí? Ya. Porque es más ensañamiento con la Iglesia Católica, pero eso en general, ¿ah? Acá en Perú también. El odio masónico es contra cualquier religión que no sea la suya, porque la suya es una religión luciferina, dado que su Dios, al Dios al que invocan los masones, no estoy exagerando, lo podría demostrar en próximas sesiones, es el mismísimo Lucifer. Entonces Lucifer odia cualquier culto que no sea rendido a él. Pero el odio más recalcitrante, el odio más concentrado, es a la Iglesia Católica. Pero ¿por qué crees? ¿Por qué razón? ¿Por qué odian a la Virgen María? Bueno, esa es la segunda, pero la primera es por la Eucaristía. El demonio a lo que más teme, lo que más odia, es que Cristo se haya convertido en las apariencias del pan y del vino, en el verdadero Rey del universo, que se queda físicamente en el sagrario para que podamos comulgar con él. Y casi a la par el odio a la Virgen. Son los dos odios del demonio. Bueno, más que odio, a la Virgen le tiene pánico porque ella le aplastará la cabeza y él lo sabe. Pero mientras gana tiempo, mientras se lleva a todos los incautos que se dejan, que son muchos cientos de miles, por no decir de millones. ¿Sí? Bien. Gracias, Andreita, por tu pregunta. Debo de recordarle al grupo que esta aplicadísima alumna Andrea Medina nos visita desde el Perú. Ya se inscribió a todos mis cursos principales para llegar a ser una profesional de la materia. Así que bravo por ella y siéntete arropada y bienvenida por el grupo. Tenemos otras dos damas que son, y un caballero. Tenemos, creo que primero había levantado la mano Yasmín y después tú, Maru, ¿o quién la levantó primero? Uy, creo que Maru, ¿no? Sí, vamos a darle la voz a Maru. Sí. A mí Muy bien, déjeme al adelante, último. Maru. Gracias. Pues sí, siguiendo con el comentario que estabas dando de que el ensañamiento más fuerte es con la Iglesia Católica, viendo, por ejemplo, testimonios de personas que regresan de la nueva era o de la misma masonería al cristianismo, se ve como muchos no regresan directo a la Iglesia Católica por la desconfianza que pues las mismas prácticas que estaban teniendo les siembra hacia la Iglesia Católica. ¿Y por qué tan fuerte? Pues porque aunque regresen al cristianismo, no llegan a la plenitud de la creencia. Exactamente, sí. Magnífica observación. Si pasan del ateísmo, de la masonería al cristianismo y difícilmente al catolicismo. Sin embargo, hay que reconocer que cuando una persona de ellas regresa al catolicismo, se vuelve un notición, ¿eh? Como este último italiano, que era masón, ateo y otras agravantes por ahí, y dice, he descubierto que el papado es verdadero, soy católico. Y explica por qué, porque se dedicó a estudiar
la historia de los papas desde Cristo, San Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etcétera, y descubrió que había una línea de continuidad perfecta, sin ruptura de ningún punto esencial, mientras que cualquier otra confesión tiene puntos de ruptura brutales e irreconciliables a partir de 1519 con Lutero. Esa es la razón por la cual cuando un protestante se convierte es realmente una gran noticia, ¿no? Porque es mejor que un ateo se pase al lado cristiano y ignorando la plenitud, como tú lo dices, de realmente ser católico, ¿no? Muy bien. Gracias, Maru, por tu observación. Tenemos a Sigifredo. Adelante, Sigifredo. Sí, un comentario. Hablando de la masonería, allá en Tepalcatepec, Michoacán, creo, había un señor como activista. Creo que se apellidaba Mireles, creo que él era un cirujano general. Pero Y no era cirujano, según, era ranchero, hasta donde yo sé. Sí, el tal Mireles hizo un creo grupo que de sí era autodefensa. título, Hizo un grupo de algo así. autodefensa, sí. Y ahora Sí, pero trabaja para el malo. lo que se me hace raro es que, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron, él estaba ahí en la Ciudad de México, ahí por cerca de Bucareli, en la reunión de los masones. Entonces me dije, wow, me quedé sorprendido porque dije, pues no, que muy amante del pueblo y qué anda haciendo con los masones. Bueno, pues sigue la táctica de siempre, ¿no? El lobo Sí, disfrazado de oveja. exacto. Y la otra era una pregunta, doctor. Adelante. ¿México alguna vez fue autosuficiente en materia de energía durante el tiempo de Lázaro Cárdenas? No, nunca ha sido autosuficiente, jamás. Es una gran mentira del narcosistema. No tenemos autosuficiencia en energía, no tenemos autosuficiencia en granos y no tenemos autosuficiencia financiera. La deuda mexicana es de las más altas del planeta. Entonces, ¿qué hizo Lázaro Cárdenas pues con eso de la expropiación del petróleo? ¿Cuál fue Que el lo gran hizo dos logro? cosas para que todo el grupo, las personas de este grupo que no estuvieron en la sesión del viernes pasado, día 18, en donde hablé específicamente de Lázaro Cárdenas, tal vez muchos no la escucharon esa sesión y aclaré las dos cosas que hizo Cárdenas con el petróleo. Primero, se los quitó a los ingleses y se los dio a los gringos. Segundo, compartió con los gringos el que el sindicato petrolero sea el verdadero dueño de los recursos de Pemex. ¿Quién manda en Pemex? El sindicato. Aparentemente hay un director general y bla, 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 y los niveles 44 al 36 que son los ejecutivos. ¿Y por qué me enteré yo de esto? Pues porque durante 6 años fui asesor de Pemex hasta que descubrí la verdad y dejé de serlo. Combinándose eso con el choque que tuve con Peña Nieto, porque descubrió que un Abascal estaba como asesor de ética de grupos de funcionarios de Pemex. Pero ellos mismos confesaron, tiene más poder el sindicato que el director general o el consejo de administración de Pemex. Porque nomás nos cierran una refinería y dejan al país sin gasolina, o cuando menos a una tercera parte o más de él. Y además el 80% de la gasolina que consumimos viene de Estados Unidos. Aquí se saca el crudo, se exporta, bueno, se envía a los Estados Unidos, allá lo refinan y nos lo mandan y nos cobran todo ese trueque, toda esa tranza que viene desde 1936, 38, desde la expropiación hasta la fecha. Es uno de los grandes mitos revolucionarios. Cárdenas es uno de sus santones, es uno de sus peores manejadores a alta escala y él fundó un movimiento, así como Calles fue el jefe máximo durante muchos años, más de 10, lo sucedió el cardenalato, que fue un verdadero jefe máximo.
Y ahora pues tenemos el obradorato, ¿no? Que con las corcholatas o el mismo, si no nos ponemos las pilas para el 24, va a durar 70 años más. Sí, sí. Ese es el verdadero riesgo para México. Que se siga instalando la terrible tradición luciferina del maximato, de las jefaturas máximas, mientras otros prestanombres fungen como presidente incluso. Bien, Sigi, gracias por tu pregunta. Ahí tienes la respuesta. Tenemos así a Jazz. Adelante, Jazz. Y Sí, luego gracias, Ricardo. gracias, doctor. Sí. Bueno, a mí en otra ocasión ya había escuchado yo esta charla de usted y siempre me quedo muy impactada de estas 7, del Pacto de los Generales, de estas 7 acuerdos. 7 traiciones, diría yo. Pues sí, tiene razón, traiciones. Déjenlo anoto aquí antes de que se me olvide. Fíjate que de hecho la segunda edición de mi libro ya no se va a llamar el Pacto de los Generales, sino las 7 traiciones de los generales y entre comillas, entre paréntesis, 1928 a la fecha. Sí, sí, Y va a estar corregida y aumentada para aquellos que la quieran adquirir, cualquiera de sus formatos, físico o virtual. Es un libro en preparación al que le estoy dando mucha velocidad, profundidad e importancia, precisamente para crear conciencia en la gente, más ahora que nunca, de cara a las elecciones del 24. Y doctor, hablando precisamente de ese tema, a lo que yo voy y aprendo es que mientras los seres humanos no tomemos sentido común, que es el sentido menos común, El sentido aun común. cuando, sí, aun cuando usted nos está poniendo estos 7 traiciones o acuerdos, que si los vemos en muchas cosas de la nueva era, es justo lo que se está haciendo. Terminar con la familia, alejarlos de cualquier religión a la que pertenezcan, acabar con el campo, o sea, la ignorancia sobre todo, o sea, mantenerlos en amor y paz y ser todos, pues no sé, estos 7 acuerdos se apegan muchísimo a Esas todo lo que 7, la nueva acuérdate, no 7 acuerdos, 7 traiciones. traiciones, están Porque totalmente fueron, apegados. fíjate, ¿por qué les llamo traiciones? Porque fueron generales mexicanos, el número de 150 cuando menos, ante las logias yanquis, representadas por Dwight Morrow, que era el ministro plenipotenciario del presidente yanqui. O sea, mando 3, mando 2, mando 1. La cúpula de la presidencia masónica yanqui, apoyados por todos los masones yanquis de todas las logias principales, que mandan a Dwight Morrow a exigir esas 7 traiciones a cambio de sostener en el poder al PRI. Hasta la fecha. Exacto. Y entonces, bueno, hablando de esto, le digo que cómo está pegado todo esto además a toda la nueva era. Pero agregando lo que también nos dijo ahorita, nos comentó Maru, a mucha gente que se convierte le queda más fácil el cristianismo porque el cristianismo no requiere mucho compromiso. El cristianismo protestante. Nada más basta con que te reúnas en una asamblea y grites. Sí creo a cuando el pastor te pregunte, ¿crees que Jesucristo es el único redentor y salvador de la humanidad? Griten, sí creo. Y con gritar sí creo, ya están del otro lado. Son y salvos, pasan al bautismo por inmersión, que no tiene ninguna validez, por supuesto, porque es una ruptura respecto del bautismo que daban los apóstoles, que es el mismo que recibimos los católicos, porque la línea sucesoria de consagración viene desde el mismo Cristo. Y el protestantismo, esa línea de consagración, se rompió en 1519 con el cisma luterano. Correcto, sí, sí, sí. Bien. Y una cosita más, todo esto por ejemplo, usted hablaba ahorita al principio de la charla con Beto,
sobre la gente que son seguidores del malo, aun cuando uno les deletrea y les habla de todo esto, si los seres humanos no tomamos verdadero sentido común, o sea, nos salimos de ese fanatismo o de esa comodidad, porque hay mucha comodidad o mucha, como esta gente que se convierte al cristianismo porque no requiere un gran compromiso, porque todo es muy cómodo, nunca vamos a avanzar y nunca vamos a poder lograr nuestras semejantes, los seres humanos avancen o verdaderamente salgan de esa laicidad, no sé cómo llamarle. Si Yo no le los llamo, invitamos, Jazz, perdón que te interrumpa, ignorancia invencible culpable, que es uno de los grandes pecados del mexicano común. La ignorancia invencible, porque no hay manera de sacarlos de ahí, culpable, porque se aferran a la mentira, por miedo a la verdad en grandes números o por comodidad, por pereza intelectual. ¿Sí? exacto, entonces ahí me gustaría que nos ayudaran en próximas clases de qué manera podemos nosotros aplicar o invitar o compartir el sentido común. Bueno, pues de hecho podemos comenzar de inmediato. El sentido común pasa en primerísimo lugar por dudar de lo que miras y dudar de lo que oyes y dudar de lo que crees. ¿Sí? Si no dudas de ti mismo, si no dudas de tus percepciones, tienes una personalidad esquizoide. Porque vives prisionero de tu propia mente. Solo conoces lo que está aquí adentro, pero difícilmente conoces lo que está allá afuera. Y para poder conocer lo que está allá afuera, que es la verdad, necesitas dudar. En cosas tan simples como, ay, no encuentro mis llaves, pero si yo las dejé aquí, y cuando ya tienes el hábito de dudar, dices, ¿será cierto? Y te pones a buscarlas. Y el necio se pone a gritar, tú me las quitaste, tú me las escondiste, tú me las tiraste, tú las moviste del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los demás tienen culpabilidad, pero él es el inocente, ¿no? Por ahí empieza el sentido común, por aprender Correcto. a dudar de la propia percepción, de las propias creencias. Sí, el católico que duda de su propia fe, lo único que va a encontrar es un perfeccionamiento de su catolicismo. Y el protestante que duda de su propia, entre comillas, fe protestante, pues va a encontrar al papado. Y va a encontrar la veracidad de Cristo, y va a encontrar la veracidad de la Eucaristía y de nuestra Madre Santísima. Pero si no duda, si no practica, para poder dudar se necesita la decisión de hacerlo. Humildad. Y la humildad. Correcto. Si no hay humildad, no hay duda. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Me encantó cómo usted nos descifró eso. Verdaderamente la humildad, pero sobre todo la frase que usted nos dijo. Sí, la humildad se vuelve práctica cuando dudas, dejas la soberbia a un lado y dices, ¿acaso lo que yo creo es verdad? Y te pones a estudiarlo. ¿Sí? Por ejemplo, el video que vimos hoy, yo lo revisé ayer para ver si había cometido yo alguna imprecisión o se me había escapado algo importante. Pero no. Afortunadamente, en esa fecha, que fue el 22 de noviembre del 2019, hace 3 años grabé ese video, ya había estudiado varios libros relacionados con el tema, sobre todo los de mi padre. El de Lázaro Cárdenas, presidente comunista, el de José Vasconcelos, Breve Historia de México, el de la Constitución de 1917, Destructora de la Nación, y ya estaba el estudio para una exposición breve y contundente, fue suficiente. Aunque claro, se puede ampliar, ¿sí? En muchos sentidos, pero lo haremos próximamente, ¿ok? Gracias, Jazz, por tus preguntas y tu apoyo y tu participación.
Vi a Muchísimas Ricardito gracias. levantada la mano, ¿cierto? Don Ricardo, sí, adelante. Sí. Nada más quería yo comentar lo de que habían preguntado de la, ahora sí que autonomía energética. Nada más yo quería hacer pequeñísimos comentarios. Hay un detalle que a usted se le escapó. En el momento en que se vino la nacionalización, en México empezaba a crecer una industria petrolera nacional. Ya en ese momento ya había la tercera parte del petróleo, de los puestos de petróleo, ya estaban en manos de mexicanos. Esa es la empresa más grande, era la empresa mexicana El Águila, pero no era la única, ya era la tercera parte. Entonces, el acuerdo que hubo fue México tenía el derecho de extraer todo el petróleo que quisiera, a cambio de repartirlo entre sindicatos y políticos, usted lo entenderá, pero que lo más caro, que era la refinación avanzada, nunca se hiciera en México. Entonces, en México nunca hemos podido producir ningún petroquímico avanzado, ninguno, bajo ningún motivo, concepto de circunstancia. Y ahí es en donde realmente está el dinero. Inclusive hasta la gasolina es una fracción de la ganancia. Petroquímica. Está en la petroquímica avanzada. Porque, insisto, ni siquiera la gasolina deja dinero como la petroquímica avanzada. Punto final, no hay forma. Y eso me consta. En México ha habido empresarios que han tratado de poner algo de petroquímica media, ya no digamos avanzada, media, y llega el ejército a cerrarles las puertas, así, a ese nivel. ¿Cómo no me di cuenta de esto en mi tiempo de asesor de Pemex? Porque de hecho hay una empresa, la más pequeña empresa filial de Pemex, se llama Pemex Petroquímica, es chiquita en comparación a Pemex Refinación o a Pemex Extracción, es pequeñísima. Y va a ver que no solo es pequeñísima, sino que solamente maneja cosas que no producen dinero. O sea, porque si hay petroquímica media y avanzada, y no, simplemente no hay. De hecho, todos los, todos los aromáticos, que son productos químicos, ahora sí que avanzados. Todo lo que es la generación de plásticos, etcétera, etcétera, nada de eso hay en México. Tengo entendido nada, que incluso medicamentos son derivados del petróleo. Sí, son los aromáticos biológicos. Entonces, No, pero me refiero a medicamentos, a medicinas. Por eso, aromáticos. Los aromáticos se dividen en varios. No me sé bien la división, no soy ingeniero químico, pero una de esas ramas es los aromáticos que se especifican ahora sí que para las medicinas. Y también hay ahora sí que abono que se saca del petróleo y un montón de cosas más. Nada de eso podemos producir en México. Nada. Punto final. ¿De acuerdo? El último momento en el cual México fue autosuficiente energéticamente y alimentariamente fue con don Porfirio Díaz. Con don Porfirio Díaz estábamos produciendo un excedente inclusive hasta de energía eléctrica, que se vendía poquito, pero se vendía al extranjero, del excedente. Lo que debí haber dicho es que a partir de la caída de Porfirio perdimos las autosuficiencias. Totalmente. Porque en la época de don Porfirio, creo que sí lo dije, pues México era el país más próspero prácticamente del continente. De hecho, una de las cosas que no se sabía, usted sabe que el ejército mexicano bajo don Porfirio Díaz era más fuerte que el ejército norteamericano. Sí, lo creo. Sí. Así. Bueno, de hecho fue Porfirio Díaz el que mandó construir en Salina Cruz un cañón que es el más grande del mundo. Y la artillería esta es una historia que quizá no se sepan muchos. Desde antes, uno de los motivos por los cuales el Kaiser mandó cartas a don Porfirio Díaz para ver si se aliaban,
y México pudiera recuperar lo que le robó Estados Unidos, fue que habían venido ingenieros alemanes por ahí por 1900, 1905, no sé el año exacto, y habían estado ayudando al ejército mexicano para producir cañones. Y México, justo antes de la Revolución Mexicana, estaba por abrir fábricas de cañones que hubieran sido de nivel superior, como era la artillería alemana, que en su momento era, para la Primera Guerra Mundial era la mejor del mundo. México hubiera tenido cañones de ese nivel. Teníamos el fusil Mondragón, teníamos un montón de situaciones que eran muy superiores, inclusive al ejército de Estados Unidos. Y eso, todo lo que vino de la Revolución Mexicana, usted ya lo ha mencionado, nada más lo quiero recordar, fue en esencia creada por mercenarios norteamericanos. Ese es algo que no lo han dicho, lo han tenido callado, etcétera, etcétera. Pero realmente llegaban mercenarios norteamericanos con fajos de billetes, con bolsas llenas de oro para reclutar gente para levantarse. ¿De Así acuerdo? es. Y darle muerte al que podía representar un peligro para sus planes, ¿sí? Y comprar Claro que sí. los futuros asesinos para que hubiera una guerra fratricida prácticamente de décadas, ¿no? Sí, como lo fue. Exactamente. Que de hecho, realmente la última parte de la militarización en México terminó en 1930 y tantos. Si usted Sí, no me, 38. usted me corregirá. 38. Bueno, ¿Sí? en realidad la época militar termina en 40. No, En 1940 empieza el primer presidente civil, ¿sí? Pero puesto por los poderes masónicos, obviamente, ¿no? sí, entonces eso fue traición masónica totalmente, la Revolución Mexicana. Y fue una traición masónica con dinero del país más masón del mundo, que es Estados Unidos. Así es. Pues muy bien, yo espero que este video sea visto por cientos de miles de personas a lo largo de los próximos días. Ayúdenme a difundirlo, por favor, cada uno en sus WhatsApps o como puedan, en sus páginas de Facebook. Yo también lo voy a subir para que pues la mayor cantidad posible de personas salgan de esta ignorancia invencible que se divide, como lo dije, en culpable o en inocente, según sea la actitud que tiene cada persona, ¿no? Muy bien. Vamos a escuchar a Nadia con sus preguntas y comentarios. Adelante, Nadia. Buenas noches a todos. Hola. Bueno, nada más recordarles que está la firma de los tratados de Bucareli y el tratado Melchor Ocampo. No recuerdo bien en cuál. El tratado Maclean Ocampo es de la época de Juárez. El tratado Maclean Ocampo es de la época de Juárez, muy anterior. Y durante la revolución se firman los tratados de Bucareli, que entre otras cosas obligan a México a la no fabricación de alta tecnología. Se puede decir que allí se firmó. Nos han limitado. Por 100 años. Y para tu información, se acaban de refrendar hace poquito, ¿eh? Qué canijos. Bueno, o sea, supuestamente se les volvió a dar vida. Sí, a los supuestamente tratados de Bucareli, a pesar de que son una alta traición a la libertad y al progreso de México. Perdón, Nadia, te interrumpí. ¿Qué más dijiste? Sí, es que está un poquito desfasada la comunicación, pero justo quería mencionar eso, donde se nos limita como país a desarrollar nuestra propia tecnología por un lado, y por otro lado, poder, más bien deberle pagar disque a los gringos una indemnización de algo que era nuestro, ¿no? Entonces la gente vive completamente ciega, nos tacha de conspiranoicos, de, pues, ¿cómo crees? ¿No? Pero en realidad sí, en México no podemos desarrollar la tecnología porque tenemos ese tratado. Cuidadito y desarrolles la televisión, ¿verdad? Porque vas para abajo. Pero fíjate, qué drama. La televisión a color fue invento mexicano de los hermanos. Claro, es el ejemplo. ¿Sí? Y sin embargo aquí no se pudo desarrollar.
Ujú. Entonces, pues, bueno, se los quería pasar al costo precisamente pues para que indaguen de que oficialmente estamos con el pie en el cuello, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero ahora, de modo muy especial, la principal forma de subyugar al país, pues es la ideología de género, Ujú. que viene pues desde la presidencia yanqui, con el perverso, corrupto, narcotraficante, etcétera, que al grado de que parece ser que alguna rama del ejército gringo lo va a indiciar penalmente por lo que se ha descubierto en la guerra de Ucrania, Yes. por los negocios de su hijo allá. Si estos militares cumplen lo que están presumiendo en redes sociales, bueno, veremos un cambio histórico tremendamente dramático y muy favorable para México, porque la derecha yanqui puede tomar el poder y la derecha yanqui es cristiana, incluso con muchos católicos. Pero eso sería algo por lo que tendríamos que orar a rodilla pelona para que pueda suceder. Tristemente. La Yo no indiciación, creo que haga nada. y yo tengo mis dudas. Yo no creo que no hagan nada. Yo más bien me inclino a pensar que sí va a haber algo. Ay, Dios lo quiera, Dios lo quiera. Sí. Ojalá no esté yo equivocado, pero es... Bueno, yo nada más les quiero pasar algo al costo respecto a lo que está haciendo ahorita este presidente en Estados Unidos. Sí. Ya mandó comprar, no recuerdo la cantidad millonaria en dinero, pues, de desinfectante o purificadores de agua, porque viene una gran crisis de agua. ¿A razón de qué? No sé si es un bombazo, no sé si es manipulación, si es contaminación y tal, pero Biden ya mandó comprar purificación, elementos para purificar agua. ¿Quién es la fuente? Es confidencial, porque no sé qué militar veterano la pasó al esposo de una amiga, que pues ya es retirado también, gringo, pero él está en contacto con todo esto Ojalá y nos la puedas sabemos, compartir para sí, como más que como una opinión, como un conocimiento. Sería muy valioso. es correcto. ¿Sí? Sí, Muy sí, bien. lo investigo. Gracias. Por favor, gracias por tu participación, estimada Nadia. Bien, ¿quién más quiere comentar? Todavía tenemos tiempo. Comentar, preguntar, aportar. ¿Otra vez, Sigifredo? ¿Levantaste tu mano? Sí. Adelante. Sí, nomás para a modo de comentario, el demonio al que se consagra el masón es a la personalidad de Baphomet. Es correcto. Que es como la mano derecha de Lucifer. Es lo que conocen como el macho cabrío. Sí, correcto. Muy bien. Correctísima tu aportación, Sigi. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Adelante, Yas. Sí, qué pena volver a, no quiero participar demasiado, hay pero tiempo, bueno. hay tiempo. Perfecto, sí. Yo sí quiero comentarles en algunas que he tenido a recorrer muchas calles aquí por Charlotte, donde yo vivo, y quiero decirles que ahí está el templo masónico creo que es de York. Hay 2 templos masónicos aquí que me ha tocado pasar por ahí. O sea, Billy descaradamente tiene su tremendo templo. Sí, sí. O sea, no están ocultos para nada. Bueno, Así eso es. ¿cuánta hay en la región donde yo vivo se llama el cinturón bíblico? Por eso ahorita que usted me decía, que nos comentaba lo de las personas que desean denunciar esto de Biden, lo que mucha gente sabemos, porque aquí es muy cristiano, los católicos somos minoría, pero nos la llevamos bien. Pero toda esta área del país es muy cristiana, muy. Entonces aquí hay mucho republicano por lo mismo, porque el republicano es más conservador. Sí. Entonces, pues sí vemos mucha equilibrio por ser tan cristianos aquí, que es mucha bondad. Pero lo que sí me llama la atención son los templos masónicos,
tan grandes y que digo, Dios mío, yo sé que hay libertad de culto en este país, pero los masones, así de descarado, no sé, a mí me ha sorprendido. Un día que pase por ahí les voy a tomar una foto y se las Nos comparto. las mandas. Sí, Claro. Siempre los ha compa- habido. Los templos masónicos de rito yorquino, aquí en California también están ahí a la vista de la gente. ¿En no tiene dónde? como en California, en el ok. condado San Bernardino, y en el condado de Los Ángeles, doctor, allá con su amigo allá para el lado de San Fernando. ¿Cómo se llama, doctor, su amigo? Se llama ¿Pablo? Fontana, ¿no? Allá de San Fernando. Por Allá para Fontana. Pacoima también está otro templo de rito yorquino. Y también aquí en San Bernardino, allí como a 15 minutos de mi casa, está el templo de York. Rito Aquí hay York. dos, el York y el escocés. Bueno, los que yo he visto, porque a lo mejor hay más. Sí, y sí, para una cosa más, que no es del tema, pero sí agradecerles con todo mi corazón porque algunos de ustedes se comunicaron conmigo de la semana pasada que les pedí mucha oración por mi hija que la está pasando muy mal. Eso te íbamos a preguntar, perdón, se nos estaba pasando, bueno, cuando menos se me estaba pasando a mí. Cuéntanos. Bueno, gracias a Dios, dentro de sus altas y va mejorando de poco. Lo que sí les quiero comentar es que ahora nos hemos entregado mucho a buscar la sanación también por la oración y la liberación y viendo también mucha respuesta. Entonces, las oraciones de ustedes, varios de ustedes se comunicaron conmigo en lo individual y se los agradezco. Sus comentarios, recomendaciones, sugerencias, agradecidísima con ustedes y sobre todo el único pensamiento que ustedes tengan bueno de oración para mí, para mi familia, es maravilloso. Muchísimas gracias. Ahí yo nuevamente les digo, el poder de la oración es grande. Continuemos Gracias, Jazz, qué los gusto unos por los conocerlo. otros. Qué Sí, gusto sigamos. saberlo. Bueno, pues yo quiero aprovechar los minutos que me quedan para... Ay, perdón, se me escapó. Déjenme buscarla nuevamente. Aquí está. Como la visibilidad no es muy buena en la letra manuscrita, voy a traducir para el auditorio lo que dice esta caricatura formidable de Calderón, un gran caricaturista, creo que del Universal o del Financiero, pero no importa de cuál. Es un gran caricaturista que sabe de historia. Y fíjense lo que nos comparte. Esto lo digo como corolario a mi explicación de hoy. Es la parte final de mi explicación, de mi aportación, para que dejemos de creer en la revolución, no solo de la de 1910, sino de otros personajes que la continuaron por diferentes causas. Lo primero que nos dice es que es una venda de gloria. ¿Qué nos está queriendo decir? De manera irónica, senda de gloria. Senda de Gloria es una serie que le puso a sus nombres, a sus títulos literarios, Enrique Krause, que de historiador tiene lo que yo de físico nuclear, o sea, nada, y así se llama, Senda de Gloria, pero Calderón le pone venda de gloria. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos vendados. Y nos dice, a ver, por favor, con todo respeto, en este aniversario de la Revolución Mexicana, y llegamos al mundial, dice, con todo respeto, ¿en qué otro país, pregunta, del mundo, están los Miguel Hidalgo, los Morelos y los Madero, los Villa, los Zapata, los Ricardo Flores Magón, los Cárdenas? ¿Dónde? En ningún otro país hay personajes equivalentes. ¿A qué equivalencia se refiere? A que en ningún otro país los asesinos, los perseguidores del pueblo mexicano católico, los que se mataron entre sí, en ningún otro país tienen sus nombres en letras de oro en sus respectivos palacios o en sus respectivos congresos o Cámara de Diputados o de Senadores. En ningún otro país se tiene a alguien parecido a Morelos ni Hidalgo porque no lograron la independencia. La logró Agustín de Iturbide. Pero estos eran masones e Iturbide era católico. Senda de Gloria, Calderón nos dice,
Ni Madero restauró la democracia. No hubo democracia a partir de Madero. Hubo solo guerra civil con 1 millón de muertos que él comenzó la matanza. Él comenzó la matanza. Ni Zapata redimió al campesino. Ya alguna sesión pasada les expliqué que Zapata fue un asesino psicópata al cual se le atribuyen docenas de miles de muertos y docenas de voladuras de trenes y centenares de violaciones de mujeres a manos de su pandilla que él llamó presuntuosamente, soberbiamente, el Ejército del Sur. Era una vil pandilla de asaltantes y fascinerosos, eso sí, muy numerosa, ¿sí? Hecha por pura persona famélica y miserable. Ni Villa doblegó o reforzó o rescató la frontera. Se enaltece a Villa porque invadió los Estados Unidos. No invadió los Estados Unidos. Se metió a un poblacho por ahí sin importancia. En cuanto sintió el peligro unas horas después de sus tropelías, se vino a México y lo persiguió el ejército americano por muchos años, hasta que el narcorrégimen, harto de Villa, lo mandó matar. Pero no hay ninguna gloria en Pancho Villa. Es, en todo caso, la misma de Zapata. 2 asesinos que quedaron a deber, entre ambos, cientos de miles de vidas. Ni Flores Magón era un liberal y mucho menos un patriota. Ese famoso periodista era comunista, era rojo, ¿sí? Y sus jefes estaban en Rusia. Y aquí todavía en los días recientes hubo muchos elogios para Ricardo Flores Magón como uno de los héroes de la revolución. Pues ni héroe ni revolucionario, revolucionario. Y aquí nos dice también, ni Cárdenas nos devolvió o nos dio el petróleo, se los regaló al sindicato. Calderón aquí no pone que en gran parte se los dio a los gringos, nada más pone la parte menos severa, pero bueno, algo es algo. Y otros países, pues realmente no caen en esta bestialidad que se ha caído acá, sino que realmente sus héroes pues son personas hasta cierto punto decentes. Y aunque haya rivalidades históricas, como es el caso de Francia con Juana de Arco, pues de todas maneras Juana de Arco sigue siendo en la fecha actual reconocida como la patrona de Francia. No la han destronado. En México, el gobierno no hace mención para nada de la Virgen de Guadalupe y no solo, ya anda con un proyecto de ley para quitar los nacimientos justo en la Navidad y luego sigue la imagen de la Virgen. Y bueno, el chiste es regresar al México revolucionario de la persecución religiosa. En otros países es diferente. Y aquí se celebra con bombo y platillo a los que nunca fueron héroes. Y termina con un chiste futbolístico. También se celebra en México a los futbolistas, aunque nunca hayan logrado llegar al 5º partido. ¿Qué es más popular en México? ¿Un buen futbolista o un héroe nacional verdadero? ¿Quién tiene más seguidores y quién tiene más gente que lo aprecie? ¿Sí? Cualquier delantero de la selección o el mismo famoso aquel futbolista mexicano tan admirado y tan excelente, Hugo Sánchez, o Agustín de Iturbide, o Miguel Miramón, o Porfirio Díaz, o el casi desconocido presidente sin mancha de allá de principios del siglo XIX, José Joaquín Herrera. En fin, vale la pena entonces este cartón, lo voy a difundir en todos los grupos, vale la pena que lo tengan, porque de manera caricaturesca, pero muy divertida y muy gráfica, nos recuerda que ninguno de estos 6 personajes es un verdadero héroe y mucho menos un verdadero revolucionario en los términos que ellos le quieren dar. Es, en todo caso, un robo, todos robaron a manos llenas, incluso, por ejemplo, Cárdenas, que se robó
pues se robó todo Michoacán. Era su feudo, ¿sí? Su castillo feudal pues estaba en Morelia, una casona colonial extraordinaria, como propiedad de él, de su familia. Y poco a poco se fue apoderando de los ejidos, de los ranchos, de las tierras baldías, hasta que todo Michoacán fue suyo. Y lo que hizo, como dicen los grandes historiadores, fue regresarlo a la época de las cavernas, a la edad de piedra. Michoacán nunca ha vuelto a levantar la cabeza. Hoy Marcelo Ebrard recibió en Francia, perdón, en Qatar, un regalo simbólico que le mandan los agricultores de aguacate mexicano, que ha sido la fuente de ingresos en Michoacán más poderosa del narco. El narco exige cuotas altísimas. Obviamente el gobierno de la República lo sabe y no solo no los combate, sino que les manda abrazos y no balazos. En fin, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy, pero a este cartón me gustaría, por favor, que si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, pues es el momento, porque creo que no lo habían visto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien ya había visto este cartón? Tú sí, Ricardo, ¿y qué te pareció cuando lo viste? Excelente, ¿no? Tenemos un buen periodista que sabe historia. Muy bien. ¿Yas algún comentario que querías hacer sobre esto? Me encantó, excelente. Yo ya lo había visto desde temprano, pero no tuve tiempo de desmenuzarlo tan bien como usted lo hizo ahora. Ay, es que las letras bien chiquitas, pero buenísimo, me encantó y estoy de acuerdo con usted. Estos héroes que no fueron más que ladrones, en donde yo vengo soy de Durango y ahí conocemos la real historia de Pancho Villa. Ah, Un claro, asesino, claro. violador, ay, no sé ni qué palabra para describirlo. O sea, yo desde niña escuchaba por mi mamá, por mi familia, la verdadera historia de Pancho Villa. No es nada de lo que nos dicen los libros de historia. Por eso Ciertísimo. siempre lo he tenido en el concepto de un villano, no un héroe. Claro. Magnífico, magnífico, Yas. Sí, Maru. No sé si es iniciativa de todo México o nada más de donde viven mis papás, que comentabas ahorita que están queriendo quitar los nacimientos de lugares públicos, y en donde viven mis papás lo que están haciendo es hacer mantas con el nacimiento para que las casas cuelguen su manta en la parte de afuera de la casa y sea claro que la Que hay un ciudadanía... repudio. Exacto. Sí, eso sí es Fíjate, cierto. te cuento la historia. Un tipejo masónico, diríamos con todo respeto a los indígenas, pero es un indígena de algún pequeñísimo ayuntamiento de Yucatán. No recuerdo exactamente el nombre, pero este señor le molestó que el ayuntamiento de ese lugarcito fuera a invertir algunos miles de pesos en poner un nacimiento en el ayuntamiento, en el Palacio Municipal. Y entonces interpuso un amparo y la Suprema Corte de Justicia se lo otorgó para que en ese lugar no se pongan nacimientos en la vía pública con recursos del ayuntamiento. La iniciativa fue discutida, se pospuso, como que están pateando el bote, temen mucho, tienen miedo de que los afecte en las elecciones del año próximo y en las de la que sigue. Están pateando el bote y dijeron que se van a reunir el 27 de noviembre a discutir la iniciativa, pero de aprobarse por 4 ministros de la Suprema Corte completamente adictos al pejelopostli, de aprobarse, se sentaría jurisprudencia para que esta prohibición se extendiera a todo el país. Dios mío. Está de terror. Y no solo contra los nacimientos, contra cualquier símbolo religioso. Para no molestar a los no católicos.
¿sí? O sea, es el colmo de los colmos, ¿no? ¿Sí? A ver si Como ahora sí. decía Chesterton, otra cita de él maravillosa, dice, la tolerancia, entre comillas, lo pone entre comillas, ha llegado a tal grado que las personas de bien, estudiosas e inteligentes, no pueden expresar su opinión para que los tontos no se sientan lastimados. Ay, Dios mío. Es cierto, es cierto, es cierto. Eso está sucediendo. Bueno, ya prefiero reírme de veras, ¿no? De impotencia. Alguna salida emocional tengo que recurrir para no llorar de rabia, de coraje y de indignación. ¿Sí? Es mejor reír que llorar. Pues sí, porque a final de cuentas, pues tienen el destino marcado, ¿no? Ya sabemos quién va a ganar. Es como si ya supiéramos el marcador final de algún partido de México, pues a lo mejor nada más veríamos los goles, ¿no? Pero ya no nos estaríamos comiendo las uñas. Pues no nos comamos las uñas porque el marcador final de este partido ya lo conocemos, ¿sí? La Virgen infinito, el demonio vencido y echado para siempre al lago de fuego y sin posibilidades de volver a hacer diabluras jamás. Bien, pues me despido, mis queridos amigos, nos vemos el miércoles y sean muy virtuosos, por lo tanto, sean muy felices y estamos en contacto. Espero escuchar sus buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas querido noches. Alberto. Buenas Todos están en mis oraciones, abrazo. ¿ok? Hasta el miércoles. Gracias por todo. Bendiciones y abrazos a todos. Sí.